Me están reclamando que nos edita YouTube. Me ha estado reclamando que empiezan más tarde el estudio, que yo empiezo, así que vamos a esperar que nos digan que está ok por allá por... Ok, me dice, ¿el sonido está bien atrás? Bien, oramos, le damos la bienvenida. Gracias a todos los que están con nosotros. Y bueno, quería citar algo del pastor Chuck, que cuando habían hartas cosas y decía a la gente que se movía, muévanse, déjenle lugar a otros. Dios es así, siempre va a ser así. Así que le damos gracias por lo que Dios ha estado añadiendo y vamos a orar para que Dios le ayude a permanecer. No es un camino sencillo, pero es el mejor camino que hay en realidad. Yo al menos tengo en esto ya 41 años. El 9 de abril del año 1983 recibí a Jesús como Señor y Salvador personal. Luego de un día muy agitado, donde había consumido muchas cosas, y esa noche recibí a Jesús. No recuerdo el momento, pero aquí estamos. Yo pensaba, lo he dicho en muchas ocasiones, que una dama, un damo podrá ser, un trabajo, tantas cosas que pensamos que nos pueden cambiar la vida. Pero alguien me dijo, y ni siquiera escuché a alguien así, busca primero el reino de Dios y las demás cosas déjamelas a mí. Y hice eso. Y a los 3 meses, como alguna vez lo he dicho, llegó una chiquilla con unos bototos amarillos y nos conocimos 2 meses o 3 meses, pololeamos 6 y nos casamos, ya llevamos 41 años, tenemos 2 hijos y 5 nietos. Y algo que uno no pensaba, yo no pensaba que mi vida podía ser lo que ha sido y lo que es en realidad. Por eso voy a decirlo una vez más, esto es lo mejor en realidad. Es una pena cuando la gente no entiende que este es el mejor camino y no hay otro. Si hubiese habido otro camino, Jesús no tendría por qué haber orado como oró. Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, por favor, si hay otra forma en que el hombre se pueda salvar, por favor. Le dijeron, no hay otra forma, tienes que morir en la cruz. Tienes que pagar por los pecados de ellos. Si esto se trata de eso, alguien vino, Dios se encarnó para tomar nuestro lugar, nuestra deuda era tan grande que nunca la íbamos a poder pagar. Entonces, ¿qué hizo Él? La vino a pagar Él mismo y vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Creo que no hay nada más maravilloso ni un amor más grande que ese. Vamos a orar y vamos a comenzar en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 11 al 19. Amado Dios, gracias. Gracias por el privilegio de darnos de estar en tu casa, Señor. Gracias por el privilegio de los que vienen con frecuencia, Señor, y los sigues trayendo. Gracias por lo que estás añadiendo. Oramos para que tú los ayudes, Señor. Tú eres el que tiene que hacer el trabajo y la obra y tú tienes que animarlos. Ayuda a nosotros simplemente a estar ahí para ellos, Señor, y amarlos, Señor. Es la manera en que tú nos dices, Señor. Pedimos de que tu Santo Espíritu siga haciendo el trabajo en medio de nosotros, Señor. Seguimos creyendo, seguimos orando, seguimos esperando, porque queremos seguir viendo tu gloria en medio de nosotros. Gracias, Dios, por este privilegio de poder contar con ellos entre nosotros. Y pedimos de que tú le toques y que tú les hables, Señor, nadie más, Señor. Gracias, Dios, por amarnos tanto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 7 del libro de Lucas, si lo van a poner en las pantallas a lo mejor. Lo primero que dice Lucas, ahora Lucas, el que está escribiendo, es un médico. Un médico que, ¿cómo sabemos que es médico? Porque la propia Biblia más adelante nos hace mención acerca de él en una relación con el apóstol Pablo. Y allí mismo Pablo habla de él como el médico amado. Lucas escribe no solo el libro de Lucas, también tiene una secuela, igual que en las películas, que sería el libro también de los Hechos. Entonces, 2 libros lo escribió él. Y el libro de Hechos, particularmente del capítulo 16,
comienza a hablar él en primera persona, en tercera persona, porque hay cosas donde él estuvo presente y otras donde no estuvo presente. En esto que él está escribiendo aquí, él no estuvo presente, porque él conoce a Jesús mucho tiempo más adelante. Pero en consecuencia, si uno va, y ya lo hicimos en su momento, el origen de este libro, obviamente Dios lo inspiró por el Espíritu Santo. Tenemos que recordar que tenemos 4 evangelios, que a pesar que pueda parecer repetitiva la cosa, no es repetitiva en el sentido de a quién está dirigida. Porque el libro de Mateo está dirigido a los judíos, porque se le presenta a Cristo como rey. El libro de Marcos está escrito a los romanos, se le presenta a Cristo como un siervo, como un buey. El libro de Lucas está escrito, aquí dice, voy a leer el versículo 1 del capítulo 1 para los que se le pueda haber olvidado. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, el origen o lo básico es que este hombre llamado Lucas escribe este libro a su amo, que es Teófilo. Ahí hay toda una discusión, pero ¿qué es Teófilo? Pero al mismo tiempo Dios usa el libro ¿para quiénes? Para los griegos. Y el otro libro que no lo hemos pasado ya en otra ocasión, que sería Juan, que es un libro para todo el mundo. Algo interesante con Juan. Juan termina diciendo que lo que hizo Jesús, faltarían libros para escribir todo lo que hizo, aunque aquí no está todo condensado. Ahora, ¿por qué digo esto? Vuelvo a reiterar, porque creo que es importante reiterar que Lucas, tal como lo decía allí, como un buen médico, él investigó, pero al mismo tiempo, él, por el hecho de haber estado con el apóstol Pedro, particularmente, Pedro fue el que traspasó muchas de las cosas que él escribió. Por eso nos decía el versículo 1, los que han estado con nosotros, pero primero estuvieron con él. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno va hacia adelante en la Biblia, hablando por ejemplo de Juan, primera de Juan, en capítulo 1, él hace referencia a algo que es importante destacarlo. ¿Para qué? Para que creamos que este libro es lo que dice ser. Dice, lo que era desde el principio, el verso 1, estoy en primera de Juan 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan dice lo que era desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Jesús, porque Jesús es Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Ellos tuvieron 3 años con Jesús. Cuando uno lee los evangelios al comienzo, uno se da cuenta de cómo ellos son llamados también. ¿Por qué? Por ejemplo, Juan con su hermano Jacobo, Pedro, ellos eran pescadores y Jesús los llamó y ellos lo dejaron todo. Por ejemplo, Mateo, el otro escritor, era un publicano. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un recaudador de impuestos odiado por los judíos porque trabajaba para los romanos. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Cómo Dios puede usar personas de diferentes situaciones y las va a unificar. La Biblia es un libro que tiene 1600 años desde que se escribió hasta que se concluyó. En ella hay más de 40 escritores, pero ¿saben qué? Hay un solo autor, que es Dios. Por eso la Biblia tiene una unidad, uno puede encontrar cosas y se sorprende con ella. Ahora, algo bien interesante con Dios. La Biblia siempre han tratado de desacreditarla. Siempre. Se encuentra con gente y no, si la Biblia la escribieron los hombres.
Pero Dios siempre se ha encargado de taparle la boca a los hombres. Por ejemplo, en un tiempo, ya hace bastante tiempo, sí, se estaba dudando mucho acerca del libro de Isaías. Y un niño encontró en Israel unas cuevas, y en esas cuevas habían unos tiestos del material que se hacen de barro. Y en ella habían unos rollos, y los rollos hablaban del libro de Isaías y eran idénticos. Ahora hace poco, los que escuchan noticias, se ha descubierto en Israel este pozo de Siloé, que decían que no existía. Entonces Dios siempre se ha ido con su paciencia mostrando a los hombres que Él es real y es verdadero. Entonces, por eso nosotros nos atrevemos a decir claramente: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso creemos en lo que Él dice. Entonces, y estos hombres fueron inspirados por Dios. Lucas, Dios lo usa y le da información por medio del Espíritu, y también de lo que decíamos de las personas que Él hace una investigación. A los que les gusta esto, hay un libro que se llama El Caso Cristo. A los que les gusta esto para saber dónde están parados con más firmeza. El Caso Cristo es un periodista, no sé si del New York Times o del Washington Post, un periodista de buen nivel, al cual le pasó algo en su vida, que su mujer se convirtió a Cristo. Y él nunca había pensado que eso iba a ocurrir en la vida de su mujer, y por tanto se le trajo conflicto a él. Y él dijo: usted no está viendo. Pero empezó a darse cuenta de que su mujer, por lo que había ocurrido, había mejorado, era una mejor persona. Entonces eso le trajo a él confusión. ¿Y qué hizo él? Empezó a investigar. A los que le gusta leer, el libro está en las redes sociales, debe estar en PDF, se llama El Caso Cristo. Y él empezó a investigar y empezó a traer testigos, hizo toda una cosa maravillosa, al punto que luego eso lo obligó a él, ¿saben a qué o no? A entregar su vida a Jesús. De eso se trata esto. Dios es real y Dios quiere moverse allí. Aquí Jesús, ¿qué va a hacer en el capítulo 7, versículo 11 hasta el 19? De alguna manera va a poner en orden las cosas. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región de alrededor. Ahora, algo interesante, solo son 3 personas las que necesita Jesús. Este joven, la hija de Jairo, ¿y quién más? Lázaro. No hay más. ¿Ya? Porque hoy día, lamentablemente, uno se encuentra con mucha gente que dicen ser iglesias de Dios, pero que lamentablemente tienen doctrinas muy malas. Un caso que yo conocí en Valparaíso, de unas personas que murió la mamá, 6 días estuvieron esperando para que resucitara. No, va a resucitar, lo confesamos, lo declaramos. No resucitó. Hay un caso muy grande que estuvo en los medios de comunicación en Estados Unidos con una iglesia llamada Hillsong. Murió un niño. Y lo mismo, y empezaron a hablar todo y a pedir que oraran y ayuno, y se fundó a nivel mundial. El niño estaba grave y falleció. Ahora, la excusa de aquellas personas que decían: solo basta con confesarlo. No, es que no hubo mucha gente para hacer eso. Pero no, el plan de Dios no es ese.
El plan de Dios, sin lugar a dudas, va mucho más allá. El plan de Dios va a que tengamos la seguridad, primero que nada, y lo voy a decir, lo he dicho muchas veces, yo hoy día no se ve mucho, pero los obituarios. ¿Sabes lo que son los obituarios, no es cierto? Uno los leía en el Mercurio, que leía los muertos. Hoy día, por ejemplo, usted lo lee los que fallecieron ayer. Y uno dice, ¿por qué uno debería pensar que tienen que morir solo los viejos? Pero encuentra gente de todas las edades. Entonces ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir o cuándo va a partir de este mundo. Pero lo que Dios quiere es que tengas tú la seguridad de a dónde vas a ir. Y de eso se trata esto. A eso vino Jesús. Estos discípulos que yo estaba haciendo mención, que lo vieron, no solo lo vieron morir, lo vieron resucitar. Estuvo con ellos 40 días y lo vieron irse. Que hay un cielo y hay un infierno. Y el cielo es tan real como el infierno y como esto que estamos nosotros. Ahora ha acontecido un evento hace pocos días, algunos lo habrán visto, que mataron a un joven. Yo no lo conocí, pero asistió a muchas de las iglesias donde yo sí he estado en Estados Unidos y sé lo que él enseñaba. Y lo mataron por la causa de Cristo. Pero ¿saben qué? Cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, no lo voy a ir, lo voy a citar, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 7, hay una situación muy particular como parecida a la de él. Habían una cantidad enorme de personas las cuales estaban interrogándolo a él por la causa de Cristo y en un momento a él le dan la oportunidad de hablar. Y él habla. Y si quieres léalo, está en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y él comienza a dar un estudio bíblico que comienza con ellos como nación allá en Egipto y parte con toda la historia hasta llegar al tiempo de ellos presente. Y él les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a ser igual que sus papás, sus abuelos, que se van a resistir al Espíritu Santo? Dice, pero que ellos crujían sus dientes de odio. ¿Saben lo que hicieron? Comenzaron a tomar piedras y los mataron. Pero antes de que él muriera, ¿saben lo que él dijo? No, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero dijo algo interesante. Antes de morir, y lo que más le dio rabia a ellos, y es lo que más le da rabia a esta gente. Lo último que él dijo, veo los cielos abiertos, y veo ¿a quién? A Jesús. Jesús no está muerto. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivo. Jesús está vivo, ascendió a los cielos. Se sentó a la diestra del Padre. Los que conocen el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es súper sencillo. Dice, Padre Nuestro que estás en nuestro cielo, el cielo de los planetas donde vive Dios. Es por fe. Yo por fe creo que Dios hizo este mundo. Ahora hay algo que yo sí puedo dar fe, es lo que Él hizo en mi vida. Es lo que hizo en la vida de estas personas. De eso se trata esto. Y vuelvo a reiterar y tener la seguridad. Entonces, por eso Jesús no andaba resucitando. Hubieron casos especiales. En este caso, ¿qué es lo que es especial en este caso? Primero, si uno se da cuenta de lo que leímos recién, aquí registra varias cosas. Lo que va a hacer aquí el Señor va a hacer una restauración a la vida de este joven, lo que va a hacer después con la hija de Jairo y con Lázaro. ¿Por qué? Porque aquí va a ocurrir algo muy significativo. Ahora, lo primero que dice alguna de las Biblias, dice el día siguiente o el día anterior. El día anterior ya sabemos que hizo un milagro no menor de una persona a la cual tenía un siervo enfermo y vino a Jesús, ni siquiera vino, le mandó a pedir a unas personas que intervinieran en favor de él. Y cuando él iba camino a la casa de esta persona, la persona le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Y Jesús dice que se sintió conmovido de alguna manera por la fe que él tenía, porque esa fe no la había visto en Israel. Y que los siervos de alguna manera cuando vuelven, aquellos que escucharon esto, encontraron al siervo de este amo sano. Eso es lo que ha venido haciendo el Señor. Y ahora se encuentra con esta situación que vuelvo a reiterar que no es menor. ¿Por qué razón?
Porque si leemos lo que está pasando aquí, aquí hay algo que es trágico. Más allá de la muerte del joven, hay una cosa que es trágica. ¿Por qué? Porque está muriendo un joven, el cual, según nosotros, debiera morir después de su madre. Y al mismo tiempo, lo que nos cuenta la historia, dice que la mujer era viuda. Digamos, la mujer estaba quedando literalmente sola. Si yo fuera más adelante a los escritos del apóstol Pablo, cuando habla de las viudas y cuando habla de por qué hay que preocuparse de ciertas viudas y de ciertas viudas no, entonces, en ese tiempo no había seguro social ni AFP. Si no había un hijo que se encargara de la mamá, del abuelo o quien fuera, esa persona quedaba en la más grande de las miserias. Ahora, la persona pareciera que tenía muy buenas relaciones en su entorno. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, voy a leer, cuando llegó la ciudad, llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Voy a decir una infidencia, a lo mejor no debería decirlo. Acá abajo tenemos una imprenta. En esa imprenta falleció el dueño de la imprenta hace un tiempo, un hombre bien amargo. Amargo. Por lo que yo supe, a su funeral no fueron ni siquiera sus hijos. Es tremendo. Esta mujer aparentemente era una mujer que la gente de su alrededor la estimaba mucho. Por eso dice que cuando el Señor se acercó a ella, o más bien Lucas nos está describiendo, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a entrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora, aquí hay varias cosas que son importantes que quiero irlas destacando para que no se nos olviden. Ahora, ¿por qué? Primero, uno tiene que tener claro lo que Jesús va a hacer aquí. Jesús, en lo que va a hacer aquí, se va a mostrar como lo que Él es en realidad. Usted sabe que Jesús es un conflicto. Cuando se dice en la mesa no se habla ni de religión ni de política. Pero cuando se habla de Jesús como tal, es un conflicto Jesús. Porque Jesús, por ejemplo, para los testigos de Jehová, es un Jesús, no es el nuestro. Para el mormón es otro Jesús, no es el nuestro. Entonces, para estas mismas personas que están alrededor de él, también Jesús no es lo que él dice ser. Porque él dice que es hijo de Dios. Al usar esa palabra, él está diciéndose que se está haciendo semejante a Dios. Si uno fuera para atrás, se van a acordar ustedes, en los capítulos anteriores hubo una situación en donde habían 4 amigos que tenían a una persona enferma. Estaba tan enferma que estaba postrada, que no hallaban qué hacer con él, lo querían mucho, y ellos dijeron, bueno, la única solución para él es Jesús. Y fueron y lo agarraron entre los 4. No habían, por favor, Uber, no habían camionetas, así que ahí con el amigo, ahí, esos eran amigos, lo llevaban ahí. Y van y encuentran gente por cantidad. No podían llegar a Jesús. ¿Qué hacemos? Y a uno se le ocurrió, vámonos al techo, saquemos el techo. Y de repente los que estaban adentro empezaron a, ¿qué onda? Y de repente bajan a esta persona. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban al lado, los fariseos, los religiosos, en su corazón, porque ni siquiera lo hablaron, ¿qué creíste? El único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿él qué les dijo? De alguna manera les llamó la atención por lo que habían en su corazón, porque vivían teniendo esos conflictos. Le dije, para que ustedes se den cuenta quién soy yo. Y le dijo al enfermo que él le había declarado libertad de pecado, levántate y anda. ¿Qué estaba demostrándole? ¿Quién era él? Dios. Dios encarnado.
Si por favor, esto no es menor. La humanidad, esto más abajo está el texto. La humanidad tiene un problema muy grande. ¿Cuál es el problema? Que dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros somos malos por naturaleza. Nosotros nunca vamos a poder llenar la medida para decirle a Dios, Señor, heme aquí estoy yo. Pero algunos osan hacer eso. Algunos, por ejemplo, en la propia Escritura hay mención de personas que le dijeron a él que ellos no habían pecado. Y él le dice, por tanto, como ustedes dicen que no han pecado, van a morir en el pecado. Entonces, él vino para quitar el pecado, para pagar lo que yo digo, la cuenta, que era imposible. El apóstol Pablo, cuando habla de los judíos, él dice una cosa muy sencilla. Dice, yo quiero que ellos sean salvos, pero ellos no pueden ser salvos porque no quieren aceptar la justicia de Dios y prefieren establecer la justicia propia. ¿Qué es lo que es la justicia propia? Es pensar que yo soy bueno. Es pensar que yo puedo llegar delante de Dios. Dios tiene la obligación de recibirme. Pero la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios dice lo siguiente. Dice que cuando Él nos ve a través de Jesús, miren lo que les voy a decir. Nos ve sin pecado. Todos nosotros, yo creo que pecamos. Y vamos y confesamos nuestros pecados, por eso hay un abogado. Esto es una historia larga. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lo que sucedió en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue puesto en ese lugar, cuando ese lugar hubieron 3 horas de oscuridad, cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca se había separado del Padre, parte de la Trinidad. ¿Pero por qué lo separó? Por mi culpa. Porque Él estaba pagando por mis pecados en la cruz. Y no solo mis pecados pasados, presentes y futuros. Si eso es lo alucinante de esto, que la garantía que tenemos nosotros. No nos está diciendo la Biblia que vayamos y sigamos pecando, pero nos está diciendo que realmente nosotros, como somos personas, vamos a pecar. ¿Saben? Yo soy enojón al conducir. No digo garabato, me enmelaste. Me enojo. A lo mejor me voy de aquí, Señor, y llego a la esquina, hasta ahí llega a mí, y tengo que ir al Señor y decir, perdóname, Señor. Y Dios me perdona. Porque Él mandó a alguien a cubrir por mis pecados. Entonces, eso es importante. Entonces, estas personas lamentablemente no entendían eso y no querían. Por eso Israel todavía está ahí, porque Israel va a tener que reconocer a Jesús en algún momento determinado. Y ¿saben qué? Por eso es tan importante entender y reiterar el llamado que Dios nos hace a nosotros, a los más viejos, de alguna manera. ¿Cuál es el llamado? A que no nos olvidemos de dónde hemos sido sacados y dónde hemos sido puestos para que anunciemos las virtudes del Señor Jesús. Cuando uno lee, voy a citar el libro de Éxodo, estamos mirándolo de alguna manera, en el capítulo 19, cuando Él les habla al pueblo, le dice a Moisés, dile a ellos, pero lo que ellos se acuerden de dónde los saqué. Por ejemplo, yo no debo ni puedo olvidarme de dónde me sacó Dios. Porque a la medida que yo me olvide de eso, yo puedo volver a hacer esas cosas. Pero cuando yo soy consciente de dónde Él me sacó, entonces, y lo que Él ha hecho en mí. Entonces, Dios, sin lugar a duda, Él quiere hacer las cosas, quiere volver las cosas de alguna manera a cierta normalidad aquí, ¿ya? Eso es lo que Él va a hacer, va a volver las cosas a la normalidad. Por eso lo que estaba diciendo yo nos dice del día anterior que Él se sorprendió y las reacciones que hubieron, y ahora también lo que va a ocurrir con estas personas, ¿ya? A la ciudad, dice que iba a una ciudad, la ciudad se llamaba Naín. Algunos dicen que lo que significa Naín es como algo bueno, pero aquí está ocurriendo algo totalmente al revés, algo malo, algo triste en realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo un funeral, y no un funeral cualquiera, estaba ocurriendo un funeral de un hijo único, de una madre que estaba quedando sola porque su esposo había muerto, no sabemos hace cuánto tiempo. Entonces, y dice lo otro que dice también aquí, que es interesante para los que les gusta, dice,
Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Los discípulos significan los estudiantes y la gran multitud era la que va a veces, porque así como va de curiosidad. Una cosa que es muy importante, no podemos ser curiosos en Dios. O somos de Dios o no somos de Dios. Por eso es tan importante entregar la vida a Jesús. Aquí había muchos de estas personas que seguramente alucinaban con todo lo que veían. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, ¿por qué dice Lucas llegó cerca de la puerta de la ciudad? Porque en la puerta de la ciudad se resolvían los asuntos. Cuando uno va a Génesis 19, no lo busquen, Lot, que era una persona que había estado con Abraham y se había dividido, y él se fue a vivir cerca de Lot, y luego Lot fue considerado, y él estaba en las puertas porque ahí se solucionaban los problemas, se resolvían situaciones. Entonces ahí llegó Jesús, y ahí tenía que seguramente pasar este funeral que había allí. Entonces dice, cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Aquí hay algo interesante con esto. Esto no lo sabe Jesús, digamos, lo sabe, porque es Dios, pero nadie se lo ha dicho. Nadie se lo ha dicho. Y él va a intervenir producto de eso. Por eso dice posteriormente, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Si pudiéramos ponernos un poco más diligentes en algunas cosas, desde el capítulo de este versículo 3 para atrás, es la primera vez que se va a usar la palabra el Señor. La primera vez que Lucas la va a poner. ¿Por qué? Porque él quiere dejar muy claro lo que nos dice Apocalipsis 1, por ejemplo. Que él ha estado siempre. Que el que estuvo muerto y vivió. Por eso aquí se le llama, y la palabra es la palabra curios, ¿no es cierto? Entonces, una multitud iban con él, iban discípulos con él. Las multitudes, reitero, iban seguramente a ver. Ahora algo interesante con todo esto, sí, y creo que es muy importante para el tiempo presente, las redes sociales que hoy día existen. ¿Saben cuáles eran las redes sociales en ese tiempo, no? Era la gente. Yo voy citando cosas, ¿se acuerdan ustedes? Ahora, por eso de alguna manera cuando Dios nos pide volver al primer amor, cuando Dios le dice a ellos que son sacerdotes, el sacerdote habla con Dios y habla con las personas. Pero se fijan, ¿se acuerdan ustedes de, bueno, primero también que somos embajadores de Dios, que no se nos olvide eso nunca, y que tenemos que hablar a las personas de el Señor? Pero lo interesante es que él, vuelvo a reiterar, va a poner en orden las cosas aquí. Entonces, encuentra este cortejo fúnebre, claramente. Fíjense algo interesante que hay aquí. El judío no era como nosotros, que a ellos lo llevaban en féretros cerrados. A él lo llevaban ahí cubierto con algunas mantitas. Por eso la Biblia dice que él se paró. Cuando Jesús le dice joven, él se paró. No tuvo que golpear el féretro y que fueran a... No, él iba en una camilla, lo iban a llevar, y así era como ellos lo hacían en realidad. Entonces, reitero, además de que el hijo era el único, había muerto su esposa, había quedado sin ningún sostén. Entonces, ya lo dije, esto era algo no menor, era algo muy trágico. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Va a poner las cosas en orden, ¿ya? Ahora, vuelvo a reiterar algo que a lo mejor he sido majadero en este momento. El único que puede poner las cosas en orden es Jesús. ¿Tú quieres ordenar tu vida? Tienes que darle a Jesús el espacio. Y Él va a poner las cosas en orden. Y en orden que te va a maravillar. Y yo reitero, yo a lo mejor con esto lo he dicho tantas veces, que me encanta lo que Jesús dice en Mateo, cuando les tiene que decir a las personas que están teniendo poca fe y que no están poniendo sus ojos en Jesús, sino que lamentablemente están poniendo los problemas y en las dificultades, y los problemas y las dificultades hacen que no pongan sus ojos en Jesús. Y Él le dice, mire los lirios del campo, mire las aves del cielo, los lirios del campo, nadie se ha vestido como ellos, ni aun Salomón, y mañana van a ser usados de leña. Y los lirios y las aves del cielo, ¿qué las alimenta yo? Hombres de poca fe. Y le dice a ellos, busquen primero el reino de Dios y las demás cosas, déjenmelas a mí.
De verdad, Dios cuando ordena las cosas, cuando tú le das a Él el espacio, tú te vas a sorprender. Si el problema más grande que tiene el hombre y la mujer es cuando no deja a Dios hacer las cosas. El ejemplo más grande que se ha dado siempre está en el libro de Génesis, cuando Dios habla con Abraham y dice cosas que va a hacer con Abraham, pero hay toda una demora. ¿Por qué razón? Porque en un momento de necesidad, que dice que hubo hambre en la tierra, Abraham bajó a Egipto, no debiendo haberlo hecho, mintiendo acerca de su mujer y trayendo como consecuencia que cuando lo devuelve el rey de Egipto o el faraón lo devuelve, se lo devuelve con una mujer que le sirva. A la larga, esa mujer va a ser solo un problema. ¿Por qué? Porque como Dios le ha dado una promesa que no se va a cumplir mañana, van a pasar 20 años de espera en que aparezca el hijo Isaac. ¿Y qué dice la esposa? Le dice a él, a lo mejor Dios quiere hacer esto y le pasa a la mujer, ¿a quién? A su esposo, para que se llegue a ella. ¿Y quién nace? Ismael. Los problemas que hay entre Israel y los árabes son hijos de Ismael. Ahí está el problema. Porque alguien no dejó a Dios hacer las cosas. Que Dios realmente, los planes de Dios son de bondad. En Dios no hay ni un mal pensamiento para nosotros. Pero nos equivocamos cuando elegimos mal, cuando no le damos a Él la oportunidad. Nosotros tenemos que creer que Él es lo que dice ser y que Él puede hacer lo que dice que puede hacer. Vuelvo a reiterar, aquí Él va a poner las cosas en orden, va a volver las cosas en orden. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, cuando el Señor la dio, la palabra Señor es la palabra Curios, la palabra Adonai, que se refiere a Dios y que tiene que ver con el soberano. Entonces aquí Lucas dice esa palabra. El Señor, ya lo digo, si fuéramos a Apocalipsis 1, pero ¿qué es lo tremendo de esto? Dice que la vio y tuvo compasión. Yo no sé, a veces la gente trata de pensar en Dios. Y la Biblia dice, por ejemplo, a Jesús le preguntaron, por favor, muéstranos al Padre y te vamos a creer. Y él le dice, tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo tengo que leer y yo veo que Jesús es tremendamente compasivo. Aquí la compasión no es algo menor, es algo tremendo que está en el corazón de Él. Entonces, ¿por qué tiene compasión el Señor? Lo que hace el Señor, ¿sabe qué es? Me encanta, se hace cargo de la situación. No hay nada mejor. Cuando hacemos drama, cuando nos damos cuenta, ya Señor, solucionalo tú, por favor. Él lo hace. A lo mejor no tan instantáneamente, pero lo hace aquí. Es muy tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Lo importante de esto, la dio y tuvo compasión. Él se encargó de la situación. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que se siente. Isaías 53 nos da una declaración. Hebreos 4 dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y que nos podemos acercar a Él para hallar el oportuno socorro. Para eso está Él. Para eso Él está delante del Padre en favor nuestro, a pesar de que Satanás, como dice Apocalipsis 12, pueda ir a acusarnos porque hacemos cosas que no debemos. Él nos defiende y Él muestra sus manos horadadas y muestra sus pies horadados y muestra las heridas, que lo hizo por causa nuestra. Yo pagué la cuenta. No tienes nada tú que hablar de Él. Yo pagué la cuenta. Él es mío. Ella es mía. Yo lo voy a cuidar. Yo la voy a cuidar. Si lo único que Él espera de nosotros es fe. Como leíamos el capítulo anterior. El hombre que mandó a los amigos a orar para que viniera a él, porque su siervo era un centurión, hiciera algo. Y luego va a venir y él dice, no, venga, no es necesario. Yo soy un hombre que yo sé, si yo mando a él va y viene porque yo soy capitán. Yo sé que tú tienes el poder y tú puedes mandar. Y dice que él quedó maravillado de esa fe. Y eso ocurrió. Entonces, Dios, vuelvo a reiterar, lo único que espera de nosotros es fe, nada más. Entonces, Dios
va a volver aquí, ¿no es cierto? Y va a hacer lo que tiene que hacer y volver las cosas al orden. Por eso le dice a la mujer, no llores. Ahora, algo interesante, no significa, hay muchas veces que uno puede llorar. No fue una reprensión, sino se lo dijo con compasión, ¿ya? De una manera suave. Ahora, sin lugar a duda, lo que hay aquí es muy tremendo. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque yo pienso que esta persona, con todo lo que va a seguir, ni siquiera va a alcanzar a secar sus lágrimas cuando la situación cambia de una manera tan radical. Por favor, piénsenlo. Dice, llevaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor, el Curio, el Todopoderoso, el Soberano, la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Saben? A mí me encanta cuando Dios en muchas partes de la Escritura le dice a personas y nos dice a nosotros, ante el miedo, lo primero que nos dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Yo no sé si alguna vez has tenido problemas de, no sé, de cualquier índole y tú vas con alguien más grande así y el más chiquitito se siente... Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Y de eso es lo que se trata esto. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Y está dejándonos estos escritos para nosotros y para esta gente. Y acercándose tocó el féretro y a los que lo llevaban. Y los que lo llevaban se detuvieron. Digamos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Wow. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Fíjense, la situación aquí no es menor. Entonces, vuelvo a reiterar, no es la primera. Luego va a resucitar a la hija de Jairo, lo hará con Lázaro, también solo son 3, ¿ya? Pero lo interesante, se lo devuelve a la madre. Una maravillosa reunión familiar. Piensen. Pero ¿sabe qué? Quiero ir también un poco más lejos y volver un poco a lo que decía recién y no cité en Romanos 10, a lo que hablaba de que habla el Señor de volver al primer amor. ¿Por qué razón? Porque también tenemos que entender algo. Aquí no nos dice, pero hay muchos otros que van a morir y van a morir en Cristo. Muchos de los discípulos van a morir sacrificados como murió Kirk. Todos los que escribieron la Escritura, todos los que ayudaron, murieron a manos del Imperio Romano y murieron sacrificados. Pues tal como lo dije, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entonces, ¿qué es lo interesante con esto? Estas personas van a seguir caminando, seguramente no sabemos más de su historia, pero seguramente agradecidos de Dios, van a ir a la sinagoga y seguramente terminaron sus días y fueron al lugar de Abraham en ese momento, que nos dice Lucas 16, seguramente ahí fueron a dar y siguieron viviendo. Pero también quiero que miremos esto con respecto a las personas que a lo mejor parten de este mundo y que no tienen a lo mejor esto. Porque todos hemos visto partir gente. Pero ¿qué es lo importante? Por eso es tan importante para nosotros tener claridad con respecto a esto. Yo les decía y les vengo diciendo, tengo una gran preocupación. Ya nosotros como iglesia hay muchos más viejos aquí. Tengo mis suegros que ya están tan viejos, mis suegros. Yo le digo a Margarita cualquier día, ¿hay una preocupación de qué? Yo te quiero tener la seguridad, por ejemplo, de que si alguien muere cercano a los que están a mí, que haya conocido a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia, miren lo que dice. Veamos 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Dice el verso 13 de 1 Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que mueren, pero aquí usa esa palabra. Para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Lamentablemente uno se encuentra muchas veces que va a funerales y se habla re bonito de las personas, ¿no? Pero las personas que lo conocen se ríen nomás, ¿no? Si lo hubieran conocido o la hubieran conocido y lo mandan al cielo, pero no van al cielo. Pero sí el que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, por eso es tan importante esto. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón, tú naces de nuevo. Y esto, por favor, quiero reiterarlo con algo. Un día se acercó a Jesús un sacerdote, un fariseo, un hombre importante. Le dijo: Señor, yo sé que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está contigo. Esa es la conversación. Y él le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El hombre dijo: ¿perdón? ¿Cómo? ¿Acaso voy a volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, le dijo. Que nace de carne, carne, y que nace de espíritu, espíritu. Aquí primero que nada tiene que haber una necesidad de Dios, un deseo de Dios. Yo, al menos en mi caso personal, yo estaba cansado ya de las drogas, de las cosas. Yo quería un cambio en mi vida. Yo necesitaba a Jesús. Y Él vino y cambió mi vida. Pero yo tengo que necesitarlo, tengo que quererlo. Y a última hora, ¿saben qué? Si hay personas que tienen dudas, hay algo que también es muy maravilloso, que tú puedes presentar ante Dios las dudas. Como lo hizo Esteban, o lo hizo también, Felipe, que le dijeron, lo pusieron en duda, o Tomás. ¿Conoces tanto Tomás o no? Si yo no veo, si yo no toco, no creo. Y Jesús le dice: ven, Tomás. Y luego, ¿qué le dice? Bienaventurados los que creen sin ver. Pero si tienes duda, a lo mejor puede ser majadero. Margarita, mi esposa, no conocía al Señor a los 16 años, conoció a Jesús, pero ella no creía en Dios. Tuvo una situación y le dijo a Dios: Señor, si eres real, haz algo. Esa noche tuvo un sueño. Y en el sueño Dios le hablaba, le decía a Margarita. Al otro día se miró al espejo y se dio que había cambiado. De eso se trata esto. Si tú quieres, Dios va a venir y va a hacer el trabajo. Pero tú tienes que poner tu parte y entregarte y decirle: y si hay dudas, vuelvo a reiterar y comenzar a leer lo que todos tenemos que seguir haciendo para que nuestra fe siga creciendo. Entonces, aquí, hablando de lo que estábamos hablando, de que está sucediendo allá, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Perdón? Si yo voy para atrás, no voy a ir, porque si no, no voy a parar nunca. En Hechos, capítulo 1, lo último que ven los apóstoles es a Jesús irse. Dice que una nube lo cubre y se va. Y los discípulos están ahí y los ángeles dicen: ¿por qué mira allá al cielo? Este mismo Jesús que ha sido oído va a volver. Entonces, ¿dónde está Él? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? También aquí con nosotros. Entonces, Jesús murió. Y Él no desapareció en la nada. Fue el tercer cielo. Por eso la Escritura está diciendo aquí, digamos, yo tendría que demorarme mucho, pero voy a citar un texto nomás. Dice: tampoco, hermanos, ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor: que los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Este hombre que está escribiendo este libro se llama Pablo. Este hombre era un fariseo, no creía en Dios. Él perseguía a los cristianos. Él iba a Damasco, la capital de Siria, con papeles en manos del gobierno. Ya había llevado preso a montones y había dado muerte a muchos. Y en el camino, ¿quién se le apareció? Jesús. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perdón, ¿quién eres? Él, el que luego lo toman preso, está en Roma, le escribe a los filipenses, le dice: no sé qué va a pasar conmigo, pero lo único que sé es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estoy puesto en estrecho y deseo partir. ¿Qué es lo que dice? Deseo que me maten a lo mejor. ¿Y estar con quién? Con Cristo. Hermano, cuando uno parte de este mundo, cuando la maquinita o lo que fue, o este corazón, yo le decía a Margarita ayer,
mi corazón está latiendo, te pare, en forma inmediata tú apareces en el otro lado, ya sea en el cielo o en el lugar de tormento, según tu pasaporte. Por eso es tan importante, vuelvo a reiterar, tener a Jesús en el corazón. Entonces aquí le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quién va a traer a Jesús? Dios. ¿Desde dónde? De donde está. Y con él, ¿a quién va a traer? A todos los que han muerto. Yo tengo mi mamá. Yo soy hijo único, sin padre. A la primera persona que le dije padre fue a Dios. Con mi mamá a los 14 años creo que dejé de hablar con ella por causa de las drogas. Nunca tuve una conversación mayor, pero anhelo el día en que parta de este mundo, que venga Jesús a buscar su iglesia. Porque lo primero que voy a hacer es ir a buscarla y sentarme con ella. Le encantaba conversar y le encanta conversar. No sé con quién estará hablando ahora ya, pero con alguien está hablando, lo aseguro. Y quiero ir y sentarme con ella. De eso se trata esto, amigos, hermanos. Eso es lo que Dios nos da. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, lo importante de todo esto es reiterar la necesidad que tenemos de hablarle a la gente de esto. Porque necesitamos hacerlo, necesitamos volver al primer amor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo con Jesús? Jesús está convirtiéndose de alguna manera en lo que dice el salmista en el Salmo 23. ¿Qué es lo que dice? Jehová es mi pastor, no tengo temor, porque tu vara y tu callado aderezas mesa, me preparas, dice. Jesús cuando se iba a morir, 3 días antes de morir, a los discípulos les dijo, me tengo que ir. Y ellos dijeron, ¿pero cómo? Ellos esperaban que él instaurara su... Me tengo que ir, voy a mandar su espíritu. Pero no se preocupen, le dijo, porque me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Esto es como, no sé, vamos a ponerlo de esta manera. Las damas aquí se van a poner de acuerdo y van a decir, nos vamos más temprano porque vamos a ir a hacer el almuerzo. Y nosotros cuando llegamos a la casa, ¿qué encontramos? El almuerzo hecho. ¿Por qué? Porque las damas se fueron temprano a hacer el almuerzo. Jesús se fue a preparar ¿qué? Morada. La Biblia dice en 1 Juan 3, amado, no sabemos lo que hemos de ser, pero seremos semejantes a Él. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Aquí vuelvo a reiterar, el Señor Jesús está colocando en orden las cosas y está trayéndole a la vida de esta mujer las cosas como corresponden, pero eso no significa lo otro, lo que estamos mencionando, que de repente estas cosas no se dan, que lamentablemente a veces hay hijos que tienen que entrar padres que tienen que entrar a los hijos, pero lo importante es que ojalá esos padres que entrenen a los hijos lo entrenen en fe, para tener esa seguridad que acabamos de mencionar, de que los vamos a volver a ver. Porque de eso es lo que se trata esto. Entonces, yo reitero, y ellos fíjense que dicen algo interesante, pero ¿por qué? Porque a ellos se les olvida, y esto es lo que también se le olvidan a muchas personas, a veces la gente peca porque se olvida de lo que la Biblia dice o enseña. Ellos, la gente que estaba ahí, que eran judíos, ellos como buenos judíos, ellos debían saber lo que había dicho Moisés. Moisés había dicho que Dios iba a levantar un profeta entre ellos. Y a él oíd, le dijo. Y fíjense, no lo están oyendo, lo están viendo, sí. Y aquí dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. No era un profeta. Claro, la Biblia dice que él cuando estuvo aquí fue profeta, porque hasta los profetas más tempranos, pero él no era un profeta. ¿Quién era? Era el curio, era lo que hemos dicho, era el Señor. El dueño, el hacedor, el que hizo el cielo, la tierra y el mar, que tuvo la misericordia de que de venir y humanarse y encarnarse. ¿Saben para qué o no? Para cuando tú vas delante de él y dices, Señor, porque hay mucha gente que dice, no, a mí nadie me entiende. No, si nadie me ha pasado por esto. Y él dice, perdón, yo sí. Yo sé lo que tú estás viviendo. Porque él lo vivió todo. A eso vino a encarnarse.
para que tú fueras y le dijeras esto cuando uno... Hay personas que a veces se atribuyen cosas cuando le dicen a alguien, por ejemplo, ya pongamos el mismo caso, pierden un hijo, que creo que debe ser terrible. Y le dice, no, si yo entiendo. Y tú le preguntas, ¿te murió algún hijo? No, no, tú no entiendes entonces. No, tú tienes que vivirlo. Entonces Jesús sí podía entenderlo. Entonces, y lo último, quiero hacer referencia, por favor. Ojalá todos nosotros nos convirtamos en esa persona que se convirtió en el demoniado gadareno. ¿Se acuerdan de él, no? Estaba con cadena ahí, la gente le hacía el quite. En un momento de lucidez clamó al Señor, el Señor vino y lo liberó. Y dice que después todos estaban así porque lo vieron vestido, pero increíblemente. Y él quiere seguir a Jesús. El Señor, quiero ir contigo. ¿Y qué le dice Jesús? No, ve y dile y cuéntale a tu gente lo que yo he hecho contigo. Yo te invito a ti, a los viejos, los invito a lo que le decía Moisés al pueblo. Recuerden lo que Dios, de dónde los sacó y lo que ha hecho con usted. Y vuelvan a su primer amor. Vuelvan al primer amor, vuelvan a amar a Jesús como se debe de amar a Jesús. Aquí no tenemos que tener una organización ni organizarnos para ir a predicar el Evangelio. El Evangelio tenemos que predicarlo todos los días nosotros. Que sabemos que el que está en nosotros, sabemos que es lo mejor para la gente. No hay nada mejor para la gente. Entonces, ese hombre fue y dice que lo devolvió a su casa, y en su casa que hizo le contó a toda la gente lo que había pasado con él, cómo los demonios lo habían tomado y cómo Jesús lo había liberado y ahora era una nueva criatura. Y ahí hablaba sin lugar a duda de Jesús. Así que yo te animo a eso y te animo también a que sigas creyendo, como dice la Escritura, al que cree, todo le es posible. Así que, Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por la historia, Dios, gracias por preocuparte siempre tú de las cosas, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú eres el padre de huérfanos, eres el esposo de las viudas también, Señor. Gracias, Padre, porque tú quieres preocuparte de todos nuestros problemas y solucionar nuestros problemas, Señor. Y oramos para que nos ayudes a dejártelo realmente en tu mano, Señor. Y a no tratar nosotros de solucionar las cosas, Señor. A creer que tú lo puedes hacer, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu escritura y gracias por esa familia, Dios. Sin lugar a duda, el regocijo debe haber sido enorme, Señor. La próxima cena que hicieron, no sé, Señor. Los viajes que hicieron a lo mejor, no lo sé, Señor. Pero te doy gracias por hacernos partícipes de eso. Gracias, Dios, por tu preocupación, aún hacer las cosas más mínimas de todos y cada uno de nosotros. Señor, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho.